Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a mi devocional en casa. Esperamos que el consejo que traiga Dios para tu vida sea de bendición y edificación para la misma. Y vamos a estar leyendo ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a estar leyendo solamente todo el capítulo, son 6 versículos. El tema de nuestro devocional es: ¿estás vivo o muerto? Y dice así: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vemos que esta ciudad fue la primera ciudad, dice que esta ciudad fue la primera que creó las monedas de oro. Y era una ciudad llena de lujos, llena de religiosidad, llena de mucho oro. Esta ciudad se encontraba, dice que se encontraba edificada sobre una colina tan pendiente que sus defensas no podían llegar a atacarlos. Era una ciudad fortificada. Era una ciudad donde, dice, el hecho de que una ciudad que parecía tan poderosa fuera conquistada tan fácilmente, a pesar de que era una ciudad tan poderosa, dice que fue conquistada por el rey Ciro, el de Persa, y por Antíoco en el año 2018 a.C. Pero ¿por qué fue? Dice que esta ciudad fue cayendo en decadencia, tanto espiritual, tanta económicamente, que fue cayendo. ¿Por qué? Porque se confiaron en lo que tenían, se confiaron en lo material, se confiaron en su dinero, en los lujos, y fueron dejando de un lado a Dios. Y es por eso que empieza Dios diciéndoles: yo conozco tus obras, que tienes, dice, el nombre de que vives y estás muerto. Nuevamente Dios nos recuerda que a Él no le importa lo que estemos aparentando físicamente al mundo. Lo que a Él importa es lo que hay muy dentro de tu corazón. Él se fija en lo más profundo de tu corazón. Dice en una parte de la escritura: son sepulcros blanqueados, flor sin olor. Y si te das cuenta, una persona que está muerta, su apariencia lo refleja. Una persona que está muerta, hasta su color se empieza a ir, se le empieza a ir la expresión en su cara. Se empieza a ver una persona que solamente vive porque no puede morir. Si te das cuenta, han catalogado esta generación como una generación zombie. Una generación que aparentemente está viva, pero en realidad está muerta espiritualmente. Y comienza, dice: escribe el ángel a la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. En cuanto a esta iglesia, es de notar que, a diferentes de otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno de ellas. Si tú te fijas en el libro de Apocalipsis, habla de las 7 iglesias, y a cada una se empieza diciéndoles con un halago o dándoles que está contento con lo que están haciendo. Pero en esta iglesia empieza diciéndoles eso: estás viva, tienes apariencia de que vives, pero estás muerta. Dice: a la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad. Vivían de sus recuerdos del pasado, de lo que habían sido en algún momento de su historia, pero todo eso había quedado atrás y no se correspondía con su momento presente. Quizás era una iglesia que gozaba con una buena reputación,
Era una iglesia que tenía muy buena alabanza, muy buena música, muy buenos líderes. Pero era una iglesia que quería, que se enfocaba más en agradar a los hombres que a Dios. Quizás muchas veces, y hoy la iglesia, es triste decirlo, que hay varios personas que van a la iglesia y que aparentan estar vivos, aparentan estar llenos de Dios, aparentan estar haciendo buenas obras, y es lo malo cuando creemos que por nuestras buenas obras, o porque somos buenos, o porque no mentimos, o porque no hacemos nada malo, creemos que con eso vamos a ganar el cielo, que con eso vamos a ganar la vida eterna. Y empezamos a descuidar lo espiritual. Empezamos a descuidar el tener comunión con Dios, a estarnos limpiando continuamente, a estarnos examinando continuamente y estarnos limpiando, porque dice: yo vengo por una iglesia sin mancha. Y más adelante vamos a ver los capítulos que dice. Y qué horrible que te diga Dios: estás muerto. Tienes apariencia de que vives, pero estás muerto. Dice: tener fama de estar vivo, pero que el Señor diga: estás muerto. La iglesia de Sardis era lo que conocemos ahora como cristianos nominales. Y es triste decirlo, pero cada vez es más fácil, dice, encontrarse con estos cristianos nominales que rara vez piensan en el Señor Jesucristo y se enfocan más en lo que uno necesita, en lo que Él necesita, en sus placeres, en su vida material, y empieza a dejar a un lado al Señor. Y qué peligroso es creer que por estar en la iglesia, que por conocer la Biblia, que por pertenecer, no sé, al grupo de levitas, al grupo de líderes, al grupo de predicadores, que con eso y aparentar tener una vida en Cristo, pero fuera de la iglesia, es ahí donde verdaderamente se conocen los que son verdaderamente hijos de Dios, los que son verdaderamente están llenos del Espíritu Santo. Dice: otro ejemplo de este cristianismo nominal lo encontramos en varias denominaciones que se dice ser cristianas, tal como católica, como varias denominaciones donde solamente asisten a la iglesia por un bautismo, por un casamiento, por la celebración de alguno de sus ídolos. Dice Lucas 6:26: hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Cuando tú tienes una vida comprometida con Dios, cuando tú tienes una vida en obediencia a Dios, no esperes que hablen bien de ti. Al contrario, vamos a ser atacados, vamos a ser criticados, vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Porque vamos en contra de la corriente, porque no les vas a dar lo que a ellos les gusta, sino les vas a dar lo que a Dios le gusta. Y es cuando ahí mucha gente no quiere ceder a ser gobernados por Dios, a ser movidos por Dios, a ser llenos del Espíritu Santo, a no querer recibir órdenes de nadie más y a guiarse conforme a sus pensamientos, a su lógica, a lo que ellos creen que así está bien. Dice: quizás por esta razón la iglesia de Sardis, a diferencia de otras iglesias que estaban ahí en la zona, no había sufrido persecuciones como la de Esmirna o Pérgamo. Ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. Se habían acomodado al mundo y no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. ¿Te das cuenta? Cuando tú como cristiano te acomodas al mundo, te acomodas a las personas que te rodean para no ser juzgado, para que no te estén criticando,
ahí corres el peligro de morir espiritualmente para Dios. ¿Por qué? Porque ya te estás enfocando en agradar lo que le gusta al hombre y no a lo que le gusta a Dios. Y este es el error que había cometido el cristianismo de Sardis. Ellos dicen que era un cristianismo inofensivo porque se empezaron a acomodar a lo que se practicaba en esa ciudad. Se empezaron a acomodar a lo que le agradaba a las personas que le rodeaban y se olvidaron de lo que le agradaba a Dios. Se olvidaron de vivir una vida en santidad, una vida agradable ante Dios, una vida en obediencia a Dios. Dice, estos son algunos síntomas de una iglesia o un creyente moribundo. ¿Cuáles son algunos de estos síntomas? Te los voy a enumerar. Número 1, dice, estar satisfechos y descansar en los logros del pasado. Estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. Estar más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Número 4. Tener más interés por las cosas materiales que por las espirituales. Número 5. Estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que a lo que Dios dice. Número 6. Hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Número 7. Perder la convicción de que cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Y este es un gran error que empezamos a cometer cuando vamos muriendo espiritualmente. Nos ponemos a indagar o a discutir sobre lo que ya está escrito en la Biblia. Empezamos a dudar de lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Empezamos a ponernos al tú por tú con Dios y empezar a dudar de lo que Dios ya escribió en su palabra. Dice, usando la expresión que el Señor aplicó a los judíos de su tiempo, eran sepulcros, dice, blanqueados, flores artificiales, sin olor. Y más adelante en los versículos 2 y 3, Él hace un llamado al arrepentimiento, un llamado a todos esos cristianos que se estaban enfocando más en el mundo, en sus cosas materiales, y estaban descuidando las cosas espirituales. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Muchos ponen este versículo a la segunda venida de Jesucristo, pero no es así. Esto es, dice, vendré sobre ti como ladrón. Te está diciendo que te arrepientas, que te afirmes, porque si no va a venir juicio sobre tu vida a causa del pecado que hayas cometido. Y aquí Dios nos está dando la oportunidad. Dice, afírmate, arrepiéntate, vela, porque estoy pronto a venir como ladrón. Y dando la oportunidad de ponernos a cuenta y escaparnos del juicio que por causa de nuestro pecado va a venir a nuestra vida. Y vemos aquí otra vez un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia y un Dios de oportunidades que nos avisa antes de que venga el juicio sobre nosotros. Y Él estaba avisando a esta iglesia de Sardis, estoy pronto a venir. Está pronto a caer el juicio por su pecado. Arrepiéntanse y vuélvanse. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Dice, el Señor comienza con una exhortación a ser vigilante. Y esta recomendación tenía un sentido especial para la iglesia en aquella ciudad. Porque como ya hemos comentado, 2 veces había sido capturada debido precisamente a la falta de vigilancia. Dice, la falta de alerta espiritual puede ser o puede resultar muy costosa. Y el apóstol Pablo exhorta ahí en el libro de 1 Pedro 5:8, el apóstol Pedro exhorta a los creyentes
a que estemos vigilantes, alertas y estemos velando. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un cristiano genuino o un cristiano que vive en obediencia a Dios siempre está en alerta, siempre está velando y orando, porque aún así un cristiano obediente aún así siempre es atacado por el diablo. Y si dejamos una ventana abierta, si descuidamos la comunión con Dios, dice que el diablo anda como león rugiente, buscando cualquier oportunidad para hacerte caer, cualquier oportunidad para presentarte la tentación y que tú caigas de la gracia de Dios. Dice, afirma las otras cosas que están por morir. Dice, parece que no todo estaba completamente perdido. Aún había cosas que estaban para morir. Pero si las ascuas no eran pronto avivadas para que surgiera nuevamente la llama, terminaría por apagarse. En aquello que todavía estás fallas, en aquello que todavía te cuesta ser obediente a Dios, afírmalo antes de que muera. Afírmate antes de que muera esas pocas cosas en lo que eres fiel a Dios. Dice, en aquella iglesia había algunos auténticos creyentes, pero aún estos corrían el peligro de caer por completo en medio de ese ambiente que rodeaba la ciudad de Sardis. Dice, en esta situación no podían ser diferentes o dejarse llevar por la corriente. Y es interesante que el Señor no manda a esos cristianos fieles que se vayan de la iglesia y comiencen una obra nueva en otra parte. No, les dice, Dios los dejó allí a fin de llamar al resto que se había extraviado para que volvieran a la fidelidad de Dios. Dice, no obstante, si una iglesia deja de hacerlo, la separación puede ser la única alternativa. Continúa diciendo, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La queja de Dios con la iglesia de Sardis era porque sus obras no cumplían con el criterio de Dios, porque sus obras no iban conforme a los mandamientos de Dios. Dice el 4, acuérdate pues de lo que has recibido oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una vez más tenemos una llamada del Señor a velar, a algo que, como ya hemos señalado, ellos entenderían muy bien después de lo que ya había ocurrido en la historia de esa ciudad. Porque ya habían sido derrotados, ya habían sido conquistados varias veces por la falta de vigilancia de la ciudad, por la falta de estar alerta al enemigo. Y ellos habían perdido esto de estar alertas, de estar velando, de estar orando, de estar en comunión con Dios, para que cuando viniera el enemigo no pudiera entrar a la ciudad, no pudiera entrar a sus vidas y pudieran resistirlo. Dice del 4 al 5 una promesa a los vencedores. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Aunque esta iglesia tenía una reputación de estar viva, en realidad solo un pequeño número de esa iglesia eran los que estaban vivos. Los demás tenían apariencia de estar vivos, pero estaban muertos. ¿Por qué? Porque solamente se conformaron con el ir y venir y fueron descuidando su vida espiritual, fueron descuidando su comunión con Dios, se les fue haciendo muy fácil el desobedecer a Dios y aún así participar dentro de la iglesia. Dice, ellos formaban un remanente fiel
Y este es un concepto que una y otra vez se repite en la Biblia. Solo 8 personas se salvaron del diluvio. Solo 8 personas se salvaron en el diluvio. De los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra, dice que solo 2 llegaron a poseerla. Y vemos también la historia de Abraham y Lot. Solamente él y sus hijas salieron de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque la gente está tan enfocada en su vida, en lo que a ellos les place, a lo que a ellos les trae placer, a lo que a ellos les trae gozo o alegría, que no voltean a ver lo que Dios está pidiendo de nosotros. Dice, este remanente fiel eran los que no habían manchado sus vestiduras. Y en el Antiguo Testamento, si alguien tocaba un cuerpo muerto, dice la persona quedaba contaminada o quedaba manchada. Y hay muchas formas de contaminarse con un muerto. Si tú te pones a ver en la morgue, siempre están con sus trajes, con guantes, haciendo la autopsia de los muertos. ¿Por qué? Porque puede contaminarse al tocarlo. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a esta iglesia? Que empezó a contaminarse con el mundo y empezaron a tener el olor del mundo, empezaron a tener ya no el olor del Espíritu Santo, el perfume del Espíritu Santo, empezaron a oler a carne, empezaron a morir espiritualmente. Dice, y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. El remanente fiel andará con Dios con vestiduras blancas porque son dignos de estar sentados a la diestra de Dios. A todos aquellos cristianos fieles que día con día estuvieron lavando sus vestiduras, estuvieron nunca creyéndose más que Dios, sino siempre estar bajo la autoridad de Dios y estarse limpiando continuamente, estarse examinando diariamente. Qué importante es examinarnos diariamente, examinarnos de todo lo que hicimos en el día y pedirle perdón a Dios por aquello que hicimos incorrecto. Porque a esta iglesia le decía, como ladrón en la noche. ¿Qué tal si un día nos olvidamos de ponernos a cuentas con Dios y ese día viene Jesús por nuestras vidas? ¿Qué cuenta le vamos a dar? ¿Vamos a estar completamente vivos, llenos del Espíritu Santo, o vamos a estar muertos? En este momento, ¿cómo te sientes tú? ¿Estás vivo o tienes apariencia de que vives, pero en realidad estás muerto espiritualmente? Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué fácil es ponernos, humillarnos delante de Dios y ponernos a cuentas con Él. Dice, y si tus pecados fueran rojos como el carmesí, van a venir a ser blancos como la lana. Porque Dios no rechaza nunca un corazón, dice, contrito y humillado. Dios no rechaza nunca al pecador si viene arrepentido verdaderamente. Él está esperando a que nosotros le pidamos perdón, que nosotros nos humillemos delante de Él. Sigue diciendo, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué bonita promesa que Dios nos da. Si tú te arrepientes, si tú te pones a cuentas conmigo, yo voy a blanquear tus vestiduras, vas a ser digno de estar conmigo y no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. ¿Te fijas qué bonito es estar siempre examinándonos, siempre pidiéndole perdón a Dios, aunque no hayamos pecado durante el día? Pero es importante siempre estarnos
confesando delante de Dios. Dice Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y termina diciendo este capítulo 3 de Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy el Espíritu de Dios está diciendo que empieces a ponerte y a llenarte del Espíritu, y que no vivas de apariencias, sino vive una realidad con Dios. Dios te bendiga y espero que este pequeño consejo a la palabra haya sido de bendición para tu vida. Y si quieres seguir escuchando más predicaciones y devocionales, suscríbete a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.